estudiantes del curso de Antropología Económica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a iniciar con la primera web del curso Antropología Económica. Me presento, mi nombre es Germán Fernando Medina Ricaurte, mi profesión y pregrado es economista. Tengo algunas especializaciones, una de ellas es en pedagogía del aprendizaje autónomo. También soy especialista en gerencia pública de una de las universidades públicas del Estado. También les comento que he trabajado como docente universitario un poco más de 40 años. He tenido la oportunidad de trabajar en el Estado también por algo más de 30 años en diferentes cargos públicos y recientemente en la última etapa de mi vida me he dedicado más a la academia y eso me ha parecido muy interesante toda vez que me he desvinculado de lo público y he estado mucho más pendiente de los temas académicos. La universidad ha considerado pertinente ser la persona que les oriente en este proceso de la antropología económica. Es un mundo fascinante para el economista Nobel, en este caso ustedes, los nuevos economistas, que ya van a afrontar muchos retos en este país y que hoy por hoy la antropología económica pasa a ser uno de los ítems trascendentales de la economía. También le comento que he tenido la oportunidad de trabajar con algunas multinacionales en el sector privado. He sido consultor y a mi manera de ver la economía tiene hoy en día muchos matices, tiene muchos enfoques y tiene muchas oportunidades en las economías de mercado. Vemos que los economistas se pueden desempeñar en entornos como en lo público, a nivel de los municipios, a nivel de los departamentos, a nivel del gobierno nacional. Vemos que también pueden trabajar en la empresa privada, gerentes, administradores de negocios, y ahí tienen una gran variedad y vertientes para poderse desarrollar profesionalmente. Entonces, dentro de ese tema, yo les voy a aportar en este curso, ayudarles a desarrollar unos elementos de comprensión e identificación de unos aspectos de la economía. En ese sentido, voy a comenzar a compartir la pantalla. La metodología, como estoy solo en este curso, no tengo pues apoyos. La metodología que vamos a seguir es que en la medida que surjan inquietudes, me las plantean en el foro o intervienen, todos tienen ya micrófono para poderlas resolver en su momento y vamos avanzando. O sea que en la medida que vayamos viendo y que vamos avanzando en cada uno de los ítems, no duden en preguntar que con el mayor de los gustos trataré de profundizar los aspectos que desean conocer. Entonces voy a colocar mi pantalla. Eh, Inicialmente es algo que tiene que ver con el curso que ya me imagino que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver. En ese sentido, quiero mostrarles el documento que es como es la guía de nuestro trabajo, que es el sílabus. En el sílabus, pues encontramos todos los elementos de nuestro curso. Este sílabus que tienen aquí, que observamos acá, es el mismo que está agregado en cada uno de los apartes que tenemos en, en este espacio. O sea, ustedes pueden descargarlo para tenerlo de manera informal. Pero lo más importante que yo quiero que perciban es que dentro del sílabus viene una descripción muy general del curso y es en donde nos ubicamos en qué temas
y cómo vamos a trabajar. El tema que estamos iniciando en el día de hoy son las generalidades de la antropología económica. Por lo tanto, es como un tema que tiene que ver con la orientación que le damos a este curso durante este semestre. Básicamente el propósito que tengo en la formación es que mediante textos argumentativos se invita a los estudiantes a identificar e interpretar los tipos de relaciones sociales que subyacen en la práctica económica en los entornos locales, regionales, nacional y globales, con el fin de justificar o cuestionar la dinámica del modelo hegemónico actual. Lo que quiero decir con esto tiene una cantidad de palabrerías que en un momento determinado confunden y en sí es mucho más sencillo, es que ustedes comprendan que no existe un único modelo económico eh, como es el capitalismo, porque todos nacimos dentro del capitalismo, nacimos entre la oferta y la demanda de bienes y servicios y creemos que es la única práctica económica que hay. Entonces, con la antropología económica se encarga de explorar modelos alternativos. ¿Qué esperamos que el estudiante aprenda? Básicamente que conceptualiza aspectos importantes de la economía en general, que reconozca los alcances de la globalización y que estudie la posibilidad de mejorar el modo actual económico que impera a nivel local, nacional y global, o simplemente que comprenda esas interrelaciones. Estas estrategias, pues, son las estrategias de aprendizaje y es lo que venimos desarrollando. Recientemente, pues, he estado terminando de evaluar ya la fase de reconocimiento que, pues, me ha agradado mucho porque he encontrado un material muy, muy, muy importante para trabajar. La mayoría de las personas se observa un juicioso compromiso con su proceso de aprendizaje. Además, se observan que los cursos que han trasejado los han permeado. Por lo tanto, siento yo que en este momento va a ser muy fácil trabajar con ustedes. Los, perdón, en el contexto de la antropología en la parte evaluativa, les recomiendo, por favor, cada área de actividades, al final viene algo que se llama la rúbrica de evaluación que ya ustedes han trabajado. Cuando vayan a mandar los trabajos, eh, asegúrense que tienen todos los ítems de la rúbrica de evaluación. Mi enfoque como economista y como antropólogo, me centro en que las personas siempre hacen su mejor esfuerzo. Para mí, el 5 es algo natural en el ser humano, ¿sí? Eh, Lo que pasa es que comienzan a decantar y a perder el nivel académico en la medida que dejan de cumplir pequeños detalles. Por lo tanto, les sugiero que revisen esa rúbrica, que es con lo que yo me guío para evaluar. También les voy a pedir un favor para el tema de la evaluación. Yo sé que existe la tecnología, muy importante. También sé que a medida que pasan los años, eh, hay avances significativos. Hace 10 años no contábamos me voy un poco más allá, perdón. En 1990 no teníamos redes sociales tan desarrolladas. Ya teníamos unos sistemas de computación diseñados en DBS, existía WordPerfect, existía QPro, que son lenguajes primarios, que es donde se levanta el Windows y se desarrolla más adelante con el Office. Entonces, tras el gap tecnológico, han aparecido el tema de las redes sociales y aparece una herramienta que es muy buena para comunicarse, que es el WhatsApp. Pero, y el WhatsApp es una herramienta que se puede utilizar, pero en el momento mío
de la evaluación se me complica porque yo no participo en las web, en la famosa WhatsApp. He visto que se interactúan entre ustedes, pero yo sí necesito que todo lo que interactúen lo registren en el foro, porque yo en últimas, ¿en dónde es que les puedo retroalimentar? En el foro. Por ejemplo, si alguien me dice, oiga, Germán, no entiendo qué es definitivamente el potlatch, pues si lo coloca en el foro, yo le puedo decir, mira, se trata de este tema. Pero si no tengo conocimiento, pues va a ser muy difícil que pueda hacer esas asesorías. Entonces son los momentos tradicionales y las estrategias de acompañamiento. Estamos en el campo virtual y sesiones en el chat. Nosotros lo trabajamos hoy en día ya. La universidad se ha apartado del Skype y hemos migrado al Teams. Quería comentarles de esto, pues para tener un escenario más adecuado. Hoy me siento honrado de invitarlos a mi casa. Hoy no estoy en la UNAD, no estoy en el JAI, estoy en Bogotá, yo resido en la ciudad de Bogotá y como ustedes pueden ver, estoy en mi estudio. Porque he querido no colocar fondo atrás como hacen otros profes, sino he querido como como antropólogo económico, que ustedes visualicen más o menos cómo soy yo. Ustedes atrás ven libros de muchas literaturas. Tengo cómics al lado de allá. Ahí es todo un compendio de cómics de Marvel, de los héroes de Marvel. Están el Hombre Araña, hay anécdotas de Octopus, de todo ese tema. En esta parte más acá tengo todo mi apoyo académico. ¿Y por qué yo lo hago de esta manera? Porque yo fui una generación de economistas que salió graduado en el año 80, o sea, estamos hablando 80, 20, hace 44 años. En esa época, como ser social, nos encantaba degustar el tacto del papel. Entonces, ya pueden identificar que soy una persona que está gerenciado entre la ortodoxia académica, que me gusta tener documentos soporte. También vean que tengo algunos hobbies. Uno de ellos ha sido el pintar, pero infortunadamente no tengo ese talento. Este es el último cuadro que hice hace como 2 semanas, que tenía mucho estrés de trabajo. Entonces me pongo y hago otras cosas. Arriba tengo algunos hobbies. Me encanta eh, los carros a control remoto. Aquí hay una pista en la ciudad, para los que conocen Bogotá, en Vima, en donde me gusta ir con mi carro y competir. Entonces ya ustedes pueden ver que como antropólogos pueden analizarme. Ya pueden entender que es una persona que le gusta tener ciertos niveles de control de la información. Bueno, aquí no, pues quería mostrarles, sino que no logré conectarme. Casi todo lo tengo en un computador portátil, sino que se me descargó hace media hora y está en proceso de carga. Entonces tengo hoy en día manejo diferentes fuentes de información física, que básicamente ya está entrando en la obsolescencia y ya pues pienso regalar estos libros a alguna escuela o algún colegio, porque ya en nuestro mundo actual es diferente. Pero ustedes ya como economistas pueden analizar. Soy una persona organizada, que tengo mis hobbies, soy altamente competitivo, lo demuestra mi pasatiempo favorito. Me gusta la recreación y la modernidad, lo pueden ver ante los libros de la colección Marvel que tengo. Me gusta profundizar y repasar sobre conocimiento y lo hago a través de los libros escritos. Entonces, cuando yo los invito a que me conozcan, quiero que sepan que este es su profesor
no tan solo de antropología, yo soy economista. Cuando tengan problemas de macro, bueno, econometría la manejo, pero los modelos econométricos, ustedes se han dado cuenta que están montados en software y esa parte requiere pues una especialidad muy, muy importante dentro de la economía. Lo que requieran de micro, con el mayor gusto estoy para ayudarles. Lo que requiere de proyectos, es de proyectos de inversión, análisis financiero, son temas que manejo y que cuenten conmigo en, muy seguramente en apoyarlos en alguno de los temas, aparte de la antropología económica. Bueno, siguiendo con nuestro tema del día de hoy, por favor, ven esta presentación. Sí, señor. eh, la presentación de generalidades de la antropología económica. ¿Sí la están observando? ¿Alguien que me Sí, diga? señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a... Bueno, pues ya pues, me he presentado. El tema que hoy vamos a trabajar en tema de las generalidades de la antropología económica. ¿Cuál es la intención mía en el día de hoy? Pues a los que aceptaron mi invitación, tratar de que se enamoren de este tema. Cuando uno logra desarrollar actividades en las cuales se siente plenamente identificado, eh, ese es claro o es contundente que lo que se hace permite el desarrollo de los elementos trascendentales de la ciencia. Permítame en un segundo, estoy revisando la presentación y esta no es la que te ha preparado para el día de hoy. Permítame un segundo. Sí, discúlpenme, fue que bajé una presentación que no corresponde y quiero pues trabajar con la que tengo para el día de hoy. Definitivamente no, última actualización. Vamos a trabajar en esta presentación que contiene los mismos temas. Por favor, nuevamente me confirman, ¿me están viendo la presentación? Sí, señor, se ve la Por presentación. favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy? Pues vamos a hacer algunos elementos de la conceptualización. Ya la introducción la hicimos. Vamos a tratar de identificar la evolución histórica de esta ciencia. También vamos a tratar de mirar algunos inicios de la antropología. Vamos a mirar qué es la antropología económica. Vamos a estudiar el objeto de la antropología y vamos a mirar algunos conceptos que se van a encontrar. Yo creo que, como bien algunos de ustedes me comentaron en la charla, hay nuevos conceptos, hay nuevas apreciaciones y necesitamos entrar en esos temarios. Bueno, en esta charla básicamente se muestran las líneas de conjunción entre la antropología económica y la economía.
siendo ambas disciplinas sociales. ¿Por qué es importante que yo haga referencia a este tema? Porque por más que tratemos de manejar todo lo de la economía con indicadores, a través de ecuaciones de regresión, algunos de ustedes ya han visto econometría, es un elemento muy importante, y además han visto los modelos macroeconómicos en donde las líneas hiperbólicas, las parabólicas, las regresiones de X sociales son líneas muy protagónicas para lograr nosotros definir el comportamiento de un mercado, ya sea en condiciones de investment saving o equity liquid. En ese entendido, pues podemos manejar modelos predictivos que nos establece la economía. Sin embargo, para que podamos tener una visión más completa, tenemos que asociarnos con algo que es la antropología. La antropología básicamente estudia el comportamiento del ser humano a través de sus entornos, ¿sí? Que es diferente a la sociología. La sociología es el comportamiento del ser humano en su relación directa con otros seres humanos. Evidentemente, cuando el ser humano se relaciona con su entorno, puede ser medio ambiente, puede ser eh, con otros seres humanos, puede ser con inversiones, esas relaciones que nos comportan. Por lo tanto, cuando hablamos que hay estas relaciones y vamos a hacer análisis macroeconómico, tenemos que tener en cuenta muchos elementos antropológicos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio eh, económico para la inversión de arroz en la ciudad de Girardot, tengo que tener en cuenta los niveles de irrigación hídrica. En otras palabras, ustedes saben, o bueno, pueden saber algunos, que para sembrar uno el arroz necesita al inicio unas condiciones fangosas. Cuando ya la semilla germina y tiene una altura más o menos de 10 centímetros, se requiere que ese terreno fangoso se esté secando para que dé el proceso de gestación de la planta. Una vez que esta ya está elevada, ha crecido su estatura tema normal, 90 centímetros, aparecen las espigas de arroz, que es en donde entran las máquinas combinadas y se recoge. Si yo no conozco cómo es el entorno en esa ciudad, de que tengo la proximidad al río Magdalena, que en la medida que esté lejos o cerca, me tengo que idear un sistema hídrico para mantener esos recursos en la fase inicial, pues puedo tener algunos problemas. Entonces, cuando el ser humano logra asociarse con su entorno, y que en parte nosotros lo estudiamos en la geografía económica, pues nos pueden dar elementos para ser mucho más proclives al éxito. Sin embargo, nuevamente volviendo, esta relación, la economía y la antropología son ciencias sociales que debemos de estudiar en ese entorno. No imaginarse lo que hay una concepción errónea en muchas de las personas, que la economía es una ciencia de solo números. Si es bien cierto que nos apoyamos en los números, no es menos cierto que nosotros damos soluciones a unas necesidades muy sentidas de las comunidades. Bueno, vamos a hablar de antropología económica. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta ciencia, esta parte de la ciencia económica? Pues tiene el objeto del análisis teórico comparado de los diferentes sistemas económicos reales y posibles. Mis queridos jóvenes economistas, ¿alguno podría hacerme el favor? ¿Alguno puede hacerme el favor de contestarme? ¿Alguno puede hacerme el favor de contestarme
alguno me puede hacer el favor de contestarme una de las cuatro condiciones de la economía en condiciones de competencia perfecta. Por favor, no todos, uno solito que me apoye. ¿Se acuerda cuando vino introducción a la economía? Cuando vieron la introducción a la economía, me imagino que hablaron de la economía en condiciones de competencia perfecta, ¿cierto? Allí les dijeron que la economía tenía eh, cuatro, cuatro elementos de competencia, ¿sí? En esos elementos de las condiciones de competencia perfecta, nos decían, eh, existen muchos oferentes y muchos demandantes en el mercado. Otra condición para que sea la condición de competencia perfecta es que existe pleno conocimiento del mercado. Otra condición es que los productos son homogéneos. Y otra condición es que existe libre movilidad de los recursos. Bueno, dentro de ese concepto, cuando hablamos de la economía en condición de competencia perfecta, les pregunto, ¿existe en la realidad esa economía? ¿Existe? ¿La podemos ubicar? ¿Quién me podría dar una respuesta frente a eso? ¿Existe una economía real, real? ¿Se acuerda cuando estudiaban los modelos de regresión de X en Y a través de la oferta y la demanda puntos de equilibrio? Para que eso sea cierto, tiene que hacerse dentro de la economía en condiciones de competencia perfecta que vieron en economía política o en fundamentos de economía. Mi pregunta, mis queridos economistas, es, ¿ustedes creen que ese mercado existe en la realidad? Tranquilo, alguno que, que, Profe, que, que qué pena. Yo considero que no. Tanto, pues no todos tenemos el mismo flujo de dinero como para hacer el círculo económico. Por otra parte, estoy revisando las competencias del mercado y hay la competencia cuarto donde dice que no hay barrera de entrada ni de salida. Pues no sé, ahí creería yo que si bien es cierto, los productos chinos son más económicos, también acaban los productos nacionales. O sea, por ejemplo, hablando del textil, sí, es más económico comprar cualquier tipo de prenda china, pero también podemos ver en este momento que los grandes textiles que existen en Bogotá, incluso en Medellín, pues se quejan de que ya los productos nacionales están trabajando casi a pérdida. Entonces creería que no. Pues muy bonito en el papel, Juliana, pero la muchas gracias sí, Juliana, muchas gracias por el aporte y sí, ese mercado de condiciones de competencia perfecta en la realidad no existe. Y en lo que tú te comentas de ese problema textil, nos ubicamos año 1988, 90, antes del presidente Gaviria estuvo Samper. Nos ubicamos en esa época, yo trabajaba, era subdirector de una institución distrital y evidentemente lo que tú dices de las prendas, yo usaba corbata, ¿sí? A mí me gustaban mucho las corbatas que se producían en Medellín, con una textura muy agradable y con unos logos, dibujos eran unas corbatas muy lindas, de unos colores muy preciosos. Cuando pasó lo que tú acabas de decir, cuando un día iba yo por la carrera séptima, generalmente en esa época una corbata costaba 25 cachetosa, muy elegante, y uno generalmente con sus trajes
camisas combinaba varias corbatas. Cuando voy por la séptima, carrera séptima con calle 19, comienzo a encontrar pues, vendedores ambulantes y ofrecían corbatas divinas, importadas de China, a precios de 2.000 pesos cada corbata. Uy, yo dije como economista, uy, esta es una chisga, una ganga. Y evidentemente compré mis corbatas, me compré 10 corbatas, con lo que compraba una corbata de las nacionales, pero, ojo, no miraba en ese momento, por mi juventud, el daño que le estaba generando a la economía colombiana. Ustedes dirán, ¿por qué? Resulta que China en esa época, a través de un proceso que se llama dumping económico, estimulaba la producción china, que por cierto que la mano de obra ya era muy barata en esa época, y le daban auxilios. Entonces, al darles al auxilio, eso es una forma de abaratar de manera artificial los costos y llegaban los productos aquí a nuestro país muy baratos. Pero realmente, ¿qué es lo que está de que estamos generándoles trabajo a una persona en China y estamos generando desempleo a un colombiano que trabaja en alguna fábrica, puede ser en el Valle de Aburrá, puede ser en Bucaramanga, puede ser en Barranquilla, puede ser en Cali, y eso por la misma inconsciencia. Entonces son elementos que pues Juliana me aporta, que gracias por ese significativo aporte que me permite ahondar la importancia de la antropología económica, porque en esa época muchas de las personas no miran eso, no miramos de que muchas de nuestras decisiones económicas afectan. Yo quiero tener trabajo, ustedes quieren tener trabajo. Entonces, ¿quién tiene que generar el trabajo? La economía. ¿Y qué mejor que la economía propia? Cuando ustedes miran la balanza comercial, los que estudian macroeconomía, cuando se dan cuenta que es una balanza comercial negativa, que exportamos más, que importamos más que lo que exportamos, en teoría, ¿qué es lo que está ocurriendo? No teoría, en la realidad, que le estamos dando más empleo a los extranjeros que a los connacionales. Entonces es algo interesante. Nuevamente, vuelvo a mi presentación. ¿La observan otra vez? Por favor, ¿alguien me confirma? Sí, Sí, señor, señor, sí, se señor. ve. Yendo y viniendo y no me pase la que me pasó una vez que hice este ejercicio, fui y volví. Y cuando terminé la charla, después de hora y media, llega un estudiante y me dice, oiga, profe, muy chévere la charla y todo, pero ¿por qué no siguió presentando la presentación en PowerPoint? Y dije, miércoles, estaba como en la vivienda, en el sitio equivocado. Pero bueno, entonces, tomando esto, ¿qué es lo que pretende la antropología económica? Pues estudiar modelos que sean reales, que existan o que hayan existido o que sean posibles. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, Germán, ¿cómo sacamos, de dónde vamos a sacar esta información? Pues básicamente la material de información están centradas en los historiadores y en los etnólogos. La historia nos habla de la evolución de los grandes eventos e hitos que han habido en la humanidad. Y el etnólogo nos habla sobre cómo las diferentes etnias, las diferentes poblaciones se han desarrollado en los diferentes urbes, ciudades que se han creado a través de la historia. Entonces, ellos miran cómo evolucionan históricamente y etnológicamente las sociedades para poder profundizar y identificar tipos de modelos económicos sociales reales. Por lo tanto, esta ciencia económica se va a soportar básicamente pues en el historiador, en el etnólogo, y lo que se propende siempre es el funcionamiento de la evolución, cómo evolucionamos. Por lo tanto, esta parte de la economía, el objeto es el análisis comparado de diferentes sistemas económicos reales y posibles
Aquí, pues, en la gráfica he querido reseñar, en primera instancia, que nosotros los economistas estamos tratando de entender todo un contexto, cómo las personas se pueden comportar en sus hogares, para poder entender todos los mercados, todas sus necesidades. Es algo muy parecido a lo que les decía al principio de cómo soy yo, para que ustedes me identifiquen y entonces ya puedan tener una. También cuando vemos las ciudades hoy en día, esta diapositiva que me parece súper interesante, es lástima que no la tenga más grande, nos permite observar todo lo que hay en una sociedad. Hay eventos deportivos, hay eventos recreativos, hay actividades productivas, hay conflictos muchas veces de entendimiento, hay regulaciones legales, hay dogmas religiosos, hay participaciones políticas, hay identificaciones revolucionarias. Todo esto está dentro de la sociedad. Entonces, si yo pretendo explicar un modelo de oferta y demanda con un modelo que no existe en la realidad, pues el modelo de economía en condiciones de competencia perfecta queda estrecho, no es suficiente. Necesita complementarse con qué? Con la antropología económica. O sea, necesito entender cómo estos seres se comportan en este contexto, en este territorio y cómo desarrollan sus relaciones sociales. ¿Para qué? Para poder realizar proyecciones económicas más cercanas. No se les olvide, si tienen inquietudes, eh, por favor háganlas con el mayor gusto, yo las atiendo. Sin embargo, pues voy a tratar de estar yendo cada ratico al foro para mirar si tienen alguna mano levantada. Bueno, ahora viene la gran pregunta. ¿De dónde surge la antropología económica? Porque a ustedes les han venido enseñando doctrinas económicas, ustedes ya estudiaron, me imagino, que tuvieron que haber hablado de los antiguos griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón, los inicios, luego pasaron a los canónicos, me imagino que hablaron de los escolásticos, y wow, llegaron a los fisiócratas y a los mercantilistas. Y ahí tenemos la economía. Cuando aparecen los fisiócratas y los mercantilistas, hay una evolución donde aparece Adam Smith. Muchos dicen que es el fundador de la ciencia económica. Acordémonos que antes estuvo Cantillón, entre muchos otros economistas que hicieron algunos avances. Pero la gracia de Adam Smith, que él fue capaz de coger un evento económico, hacer un modelo, una abstracción de esa realidad y explicar una situación económica. Y ahí pues se va a desarrollar David Ricardo, Robert Malthus, mm, el gran maestro Carlos Marx, Engels. Vamos a tener más adelante a todo lo que son los neoclásicos con eh, todos estos economistas y que hacen parte de todo el movimiento de la oferta, de la demanda, estos que son los microeconomistas más importantes. Entre ellos está Alfred Marshall, está Jean-Baptiste Say, entre muchos otros grandes economistas, hasta llegar más adelante, de una manera casi que contemporánea, con un gran economista que es con John Maynard Keynes. Pero ellos están tratando de o trataron de articular mucho el tema económico. ¿Qué es lo que es importante de los neoclásicos? ¿Mm? Que ellos logran articular la ciencia económica a la ciencia estadística. Antes de Say, pues, y antes de todo este tema de los marginalistas, del teorema de Wilfredo Pareto, que me imagino que ya estudiaron, ¿qué pasaba en la economía?
era toda escrita de manera narrativa. Ya con los aportes de Wilfred Pareto y de Jean-Baptiste Say, pues logramos conocer el plan, las curvas de oferta y demanda. Si ustedes tienen en cuenta, en el plano cartesiano de la economía, la variable independiente se cambia al eje de las y la variable dependiente pasa al eje de las X. Ese es un fenómeno que a ustedes les genera gran curiosidad cuando tratan de ver las elasticidades. ¿Se acuerda que hay una teoría que la elasticidad de una curva está dada en la relación que tiene la variable dependiente en relación con los cambios de la independiente? Pero bueno, eso ya lo mirará. Lo que he querido es que dentro del contexto económico que vamos hoy en día, que lo está llevando la ciencia económica, muy seguramente los que están más avanzados ya vieron toda de los post-keynesianos, ya llegaron al pensamiento neoliberal, ya estudiaron el planteamiento monetarista y más aún ya llegaron a las economistas, a las economías de mercado, de la libre oferta, de la libre demanda, los puntos de equilibrio a través de modelos IS y LM, que es lo que estamos actualmente. Entonces, yo históricamente voy a estar ubicado en 1900, que es la antropología, que es una ciencia de la ciencia que básicamente complementa todo esto que inicia por allá en 1906 en las Islas Trovián, en la Polinesia francesa. Estamos en la parte del mar Índico, hacia el lado del mar Pacífico del sureste asiático. Allí hay unos antropólogos muy importantes, Boas, Peirce y Malinowski, que ya me imagino que ustedes los conocieron y se los encontraron en sus lecturas. A ellos les llamó mucho la atención unos rasgos que van a ver en las sociedades primitivas, que las van a ubicar como preindustriales, que eran sociedades que no tenían, que ellos identifican, no tenían escritura, los identificaban sin una tecnología, eh, algo que era muy importante en estos aborígenes o nativos de las Islas Trovián. Ojo, estoy hablando de las Islas Trovián 1920-1930, no las islas como son hoy en día, que han evolucionado a unos emporios turísticos muy importantes. Sin embargo, quedan algunas islas que no han sido tan atractivos para los grandes emporios hoteleros, que se mantienen aún de manera natural y no han sido permeados todavía por el capitalismo. Ellos en estas sociedades respondían mucho a visiones religiosas y cosmogónicas. Eh, Ubiquémonos acá en Colombia, por allá en la época de la colonia. Acordémonos que aquí eran teocráticos, tenían muchos dioses y tenían muchos ritos. Entonces era algo muy parecido a hace 400 años, 500 años atrás. Dentro de todos estos elementos hacen que sean estas sociedades o estas comunidades diferentes a las de las sociedades. Ellos dicen, miren, estos señores se comportan diferentemente de lo que ocurría en Europa. Acordémonos que en el siglo XIX, inicios en 20 y a finales del mismo siglo XVIII se da la famosa revolución industrial con la aplicación del vapor a las labores fabriles. Por lo tanto, todo ese proceso ellos hacen de que en 1906 pues tuvieran un concepto de una Europa industrializada donde algunos economistas trataban de explicar la oferta y la demanda, el comportamiento de las curvas, el desplazamiento
de algunos oferentes y algunos demandantes del mercado. Ellos llegan, se encuentran en un mundo totalmente diferente que no cumplen estos elementos. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que ellos identifican? Un tema que yo me imagino que han leído bastante y que les genera mucha curiosidad. Ellos generan una especie, yo lo llamo intercambio comercial, como lo denomina eh, Malinowski, eh, que es el CULA. El CULA no es un mercado, como se ve aquí en esta diapositiva. El CULA tampoco es una simple transacción comercial. Algunos de mis compañeros que están aquí presentes podrían decirme qué es una transacción comercial. ¿Alguien que se anime? No todos, por favor, uno solo, no más. ¿Qué es una transacción comercial? ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a una tienda? Arriesguense, aquí no hay nota, yo no soy una persona que esté llamado a Profe, es como, maltratarlos. es el Listo, Profe, intercambio de un servicio, ¿no? A cambio de algo monetario. O bueno, pe- perfecto. Hipólito, ¿ibas a hablar algo? profe, iba a decir algo similar. Cuando uno va a adquirir un servicio y paga por ese servicio. Perfecto. Michael, ¿tú qué ibas a decir? Sí, profe, que el intercambio por un bien o servicio que se genera por un bien o servicio. Perfecto. Es eso. Ese es de manera concreta, como bien me lo precisan ustedes, es que yo entrego un dinero y en contraprestación me entregan eh, un mercado. Y eso es exactamente lo que no es el CULA. El CULA no es eso. El CULA básicamente tiene otros rasgos. Por eso es que no le hemos llamado mercado sino intercambio comercial, que bien lo hizo Malanowski, porque como bien dicen ustedes, en el mercado tenemos ya esta tienda donde está este señor vendiéndome estos nabos, habichuelas, eh, tomates, hay unas papayuelas que se ven como agradables, pues necesito llevar dinero. Y esa es la transacción. Por lo tanto, esto no es el CULA. ¿Qué es el CULA? El CULA, pues, es una práctica que se daba allí en ese momento histórico de la Polinesia francesa, que los tipos tenían necesidades y querían en un momento determinado solucionar sus necesidades. Es muy parecido al mercado. Al mercado hoy en día uno, ¿por qué acude? Porque necesita algo, lleva un dinero, lo da y se lo vende. Allí no te preguntan nada ni nada. Mientras que en el CULA, básicamente para que se dé el intercambio, tienen que darse otras relaciones. Por ejemplo, unas relaciones emocional. Si en ese momento yo iba a intercambiar, por decir algo, una barcaza y alguien tenía, por decir algo, una pieza de madera que sirve para colgar artefactos, podía hacer lo que yo necesitaba y el otro podía necesitar la balsa. Pero si esa persona no me agradaba, no hacía la transacción. O sea, era muy emotivo, era muy sensorial esa parte. Esas emociones están muy articuladas con la parte estética, que la persona me caiga bien, que yo le caiga bien a esa persona. Ustedes se imaginan en el mercado de oferta y demanda cómo podría hacerse esto. Sería la locura. No podríamos tener mucho mercado porque muchas veces, aunque no nos agrade quien nos venda o quien nos compra, lo que nos interesa es la transacción. Y algo que ya ustedes leyeron, me imagino, y que es objeto de estudio, es identificar
que todo se hacía a través de ritos mágicos y ceremoniales. Allí era muy curioso, por ejemplo, si caían rayos, no transaban. Si la noche era muy oscura, al día siguiente no transaban. Habían eventos de que se reunía toda la etnia o tribu, llevaban sus artículos y solamente se transaba en ese momento. Por lo tanto, es un mercado real, un mercado que existió y que se generan unos comportamientos, unos parámetros totalmente diferentes al de la oferta y la demanda que conocemos hoy en día. Bueno, entonces vamos para la siguiente diapositiva. Entonces, el estudio del CULA en la economía primitiva, básicamente preindustrial, o sea, toca que ubicarnos más o menos 700 años atrás. Básicamente lo que yo quiero que identifiquen es que pueden existir otras prácticas económicas, no tan solo la que conocemos, esto complementa lo que no conocemos. Entonces, básicamente, la complejidad de los intercambios económicos del CULA se deben a la producción, el cambio y el consumo. Están organizados socialmente y regulados por la costumbre. Eso lo pueden definir y lo pueden colocar en sus foros como aporte. Eh, esta maximización de beneficios económicos, ganancia y riqueza, está dado básicamente a los procesos culturales. Y otro elemento, el aspecto económico, está intervenido por factores mágicos y prestigio, no ligados específicamente a los valores mercantiles. O sea, es algo diferente. Es una práctica económica eh, diferente. Si ustedes me dicen, oiga, Germán, pero eso fue hace más de un siglo. Así, sí, porque estamos en el 24. Fue hace más de un siglo, ¿cierto? Germán, ¿dónde se puede dar eso? Yo sí les puedo decir dónde. Ustedes conocen unas etnias, unas tribus que están al sur de Colombia, en la Amazonía, los reductores de cabeza, que es una etnia nómada que pocas veces se han dejado fotografiar. Ellos tienen este tipo de costumbre, este tipo de economía. Por lo tanto, todavía existe. En medida que la cultura, la sociedad va creciendo, pues muy seguramente ellos se irán arrinconando e irán adoptando las nuevas culturas. Acordémonos que nuestra constitución política en los derechos fundamentales se preocupó por respetar las religiones y las culturas y etnias diferentes. ¿Eso por qué? Porque es que a través de la colonización de nuestro país, en nuestros territorios, en la Nueva Granada, cuando llegan los monjes, trataron de imponer la lengua española, perdón, el español, y trataron de imponer el dogma religioso. Y entonces es donde vemos que los nativos comenzaron a cambiar sus conductas de vestir, sus conductas de vivir, sus conductas de alimentarse. Hoy en día quedan algunos rezagos en algunas partes del país, pero se lucha por el respeto de las etnias, aunque tengan conductas que nosotros no comprendamos. Por ejemplo, una etnia que queda, me parece que son los Quimbaya, que quedan al sur del Huila, hace como unos 15 años tenían un representante a la Cámara. El representante a la Cámara fue encontrado eh, por el acompañante, nosotros llamamos esposa o cónyuge, eh, teniendo una affair con su amante, que era también de la misma etnia. Ella se quejó ante el Consejo de Ancianos y él fue castigado inicialmente con azotes en plaza pública.
me parece que fueron 15 azotes con un látigo. Uno no se imagina cómo puede cumplirse eso en la sociedad contemporánea. Pero si queremos respetar sus culturas, que no se pierdan, es tratar de entender cómo se comportan ellos. Y eso es lo que hace la antropología económica. De pronto, muchos de los problemas que tiene la sociedad actualmente, económica actualmente, muy de pronto las soluciones están en estas comunidades primitivas, que yo llamo primitivas, y estoy usando mal el término, sociedades que no comparten los mismos principios de nuestra sociedad, porque nosotros somos de un corte capitalista con un enfoque neoliberal, y así somos nosotros. Entonces, por eso es que es muy importante tratar de comprender todos estos fenómenos. Bueno, Profe, Jula, pues por ejemplo, el trueque, ¿qué similitud podría tal vez tener? gracias. Hablo con Juliana. Juliana. Gracias, Juliana. Gracias por esa pregunta. Bueno, el trueque es una actividad económica que se desarrolla muchos años atrás. Vemos vestigios de trueque desde China, más o menos 3.000 años antes de Cristo. Pero bueno, volviendo al tema mucho más acá, cuando tenemos la Colombia neogranadina antes del desarrollo todo esto de la sociedad colonial en Colombia, había unos procesos de trueque de los habitantes de los muiscas en la sabana con los caribes, que había unas vertientes que eran caníbales. Entonces, los muiscas, los indígenas del Alto Sabana, del altiplano cundiboyacense, no se iban a exponer que los mataran y se los comieran. Entonces, ¿cómo desarrollaron ellos un sistema de trueque? Ellos que, como tenían abundancia de sal por las salinas, y los de la parte del Caribe tenían abundancia de productos como el pescado, tenían también cercanías, tenían el petróleo que emergía de manera natural, que lo necesitaban como colorante para grabar sus jeroglíficos con esas pinturas, con ese óleo y petróleo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos ubicaron un sitio, una piedra, abajo, en la parte intermedia entre el Caribe y el altiplano. eh, Exactamente no lo ubico, pero yo me imagino que es por el lado de Onda, por esa parte. Y ellos llegaban en esa piedra, bajaban y, por ejemplo, los Caribbean dejaban allí pescado. Y los de la sabana bajaban, llevaban maíz, mazorcas, mazorcas, y llevaban. La sal era muy apetecidos por los señores, a pesar que podían sacarla del mar, pero ellos no tenían mecanismos de procesamiento. Y acordémonos que estas etnias habitaban por amplios territorios nacionales. No los podemos ubicar como los departamentos hoy en día. Sin embargo, ese proceso era el proceso de trueque, y evidentemente se daba ese intercambio, pero se aleja un poquito del Kula, toda vez que no tiene los elementos místicos de la religión. Sí habían los elementos místicos que estaban rodeados por el temor, pero evidentemente se puede interpretar como una forma de Kula dentro del territorio colombiano en ese momento histórico. Más o menos pudimos dar claridad, Juliana, o la logré confundir más. No, ya, entonces ya entiendo que es, ya entiendo. ¿Qué es el Kula? Sí, es que para nosotros es muy difícil
entenderlo porque estamos enseñados que damos plata, recibimos plata. Pero en nuestro contexto, lo que más se acerca es el trueque y más que todo en los amerindios, o sea, en ese tipo de cultura. Ya hoy en día es muy complicado tenerlo acá en Colombia porque el mercantilismo y el capitalismo ha permeado toda nuestra estructura. Bueno, ahora sigamos hablando de algunas precisiones de este tema. La investigación antropológica puso de presente la importancia que tiene el aspecto económico en todas las colectividades humanas, sin importar el proceso económico y mercantil. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la economía está en todo, en todo. Voy a ser extremista. Ya hay veces que no lo hacemos. Eh, por ejemplo, cuando uno se va a casar con su pareja, uno dice, el amor, qué rico, el amor, llegó el amor a la vida. Perfecto, eso está bien. Pero, ¿será que yo puedo ir de solo amor? No, es donde uno tiene que sentarse con su pareja. Bueno, mi niña y este señor vamos a tener una vida en común. Miremos qué tiene su merced. No, que yo tengo un carro, yo tengo un apartamento, mis sueldos son 6 millones de pesos. El otro va a decir, bueno, yo también tengo un carro, yo estoy pagando la cuota inicial de un apartamento, yo gano 10 millones de pesos. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, donde dice, mira, que podemos hacer una relación como tú ganas el doble de lo que yo gano, pues tú puedes poner un poco más para el funcionamiento de esta nueva sociedad. Mire, ese es un matrimonio que si ustedes no lo planean de manera adecuada, pueden llegar a tener problemas con el desarrollo de esa sociedad. Muchas veces las uniones maritales se terminan es por problemas económicos, porque no son conscientes de que de amor es muy difícil vivir. Entonces es importante ver que todo está permeado en la economía. Inclusive ustedes miran la religión. La religión no necesita de economía, pues usted mira el Papa, mira los obispos, mira las iglesias. Ellos necesitan de recursos para poder operar y para poder cumplir su misión celestial en estos territorios terrenales. Y así necesitamos de la economía en muchos aspectos. Hoy en día que nos hablan de la economía neoliberal, que todo está permeado por la economía. Inclusive alguien puede decir, no, bueno, pero el proceso de la muerte no. Listo, no para el que muere. Pero evidentemente los dolientes pueden quedar con algunos efectos económicos. No, que no hubo dolientes, que le tocó al Estado. Bueno, el Estado debe tener algunos recursos para sufragar el funeral de esas personas, ya sean fosas comunes, etcétera, etcétera. Pónganse a mirar muchos elementos, grandes elementos son económicos. Uno dice, no, pues en el deporte, mira a James, mira a bueno, Maradona no fue tan exitoso económicamente. Él fue muy popular, pero económicamente fue una catástrofe, perdón, pero él manejó mucho dinero. Mira a Nairo Quintana, Egan Bernal, mira a Rodríguez, todo está manejado por la economía. Mire el fútbol americano, miren a Shakira, mira a Juanes, todo tiene un contexto económico. Por lo tanto, esta ciencia nos ayuda, esta parte de la ciencia económica, a tener un mayor soporte para poder argumentar en cualquier contexto. Otro tema es que la evolución del pensamiento y la cultura no pueden ser homogéneos ni lineal, sino que es diverso y presenta diferentes bifurcaciones. Esto sonó súper chévere, pero también súper enredado. Esta parte me fascina. ¿Por qué no decimos que no es neoliberal, que no es lineal, perdón? Porque no todas las economías han surtido los mismos pasos. Voy a darles el ejemplo. Por ejemplo, la China comunista pasó de un modo feudal a un modo un modo comunista. No pasó por el capitalismo.
y como cosa rara, ellos están, ese comunismo tiene una gran connotación capitalista toda vez que participan activamente en los mercados con participación del Estado. Pero bueno, eso es lo que me sirve a mí para explicar que no todos los pasos son lineales. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaron los modos de producción? Que hablaron de la comunidad primitiva, del esclavismo, feudalismo, capitalismo y una etapa superior que se espera, que es el socialismo, de acuerdo a Carlos Marx. De acuerdo a Keynes, la época, la posterior, es la consolidación del capitalismo industrial. Son posturas. Sin embargo, lo que quiero que vean es que no todo se da de esa misma manera, sino que se presentan de manera diferente. Es como cuando nos decían, Colombia es una economía en desarrollo frente a los desarrollados. Y nosotros nos ponemos a mirar hoy en día, nunca se dio el desarrollo, pero sí pasamos a una economía de mercado. Por lo tanto, hubo una bifurcación. Quiero que comprendan eso que es muy importante para que como futuros economistas tengan una visión grande. Y cuando estudien macroeconomía, no tan solamente se limiten a inflación del 1 a 1,5. No, cuando dicen variación de la inflación de 1 a 1,5, significa que gran cantidad de las personas van a comprar 0,5 menos productos por los causas inflacionarios. Y eso en cierto momento no es beneficioso para el bienestar de las comunidades. Si ven interesante que es todo esto, por eso es que me emociona mucho esta materia. Otro elemento, dejando de ver la Profe, construcción de... qué pena Dime, no, qué pena tranquilo. lo interrumpo ahí haciendo, digamos, un pequeño backflash del tema de la evolución del pensamiento. em, Claro, Michael. Retomando el tema el tema del Kula, digamos que surge allá en el primer mundo esa forma de comerciar, esa forma de economía, espontáneamente, digamos, acá en el continente americano se desarrolla también el tema del trueque y va evolucionando por las mismas necesidades del mercado, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer trueque con un par de kilos de sal que de pronto con un animal o con una res y tener que transportarlo 2 o 3 departamentos o de una ciudad a otra, porque pues la desventaja era mayor para quien llevaba el producto más grande, por decirlo así. Entonces, viendo esa forma en la que evolucionó la economía, la forma de comerciar, nos muestra que en esa evolución del pensamiento también nosotros vamos entrando al capitalismo o a mercados nuevos a medida de que las necesidades de comerciar cambian, ¿no? Entonces ahí creo que la antropología, pues el tema del trato entre personas, pues toma más validez para que con la evolución de la economía, pues también las personas vayan avanzando en nuevas formas y nuevas maneras más eficientes de comerciar. Michael, perfecto. Eso es una sinopsis muy interesante, de todo este proceso que estamos hablando. Tú has hecho una sinopsis bárbara, interesantísima, y está muy relacionado con este tercer ítem, en donde el fruto de las combinaciones complejas que se dan al interior de las sociedades generan la construcción de nuevos pensamientos o del pensamiento económico, la evolución cultural de nuestra especie. Entonces, vemos con lo que tú nos acabas de precisar, Michael, lo importante que es no entender siempre números. Los números cobran sentido cuando los asociamos a los seres humanos. Cuando logramos que el PIB crezca, pero el nivel de pobreza, bueno, no hablemos del nivel de pobreza, ya, hablemos del indicador Gini, que es el indicador de concentración de la riqueza. Colombia está más o menos en un indicador de 51 del Gini. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una gran concentración de la riqueza en este país y que existen muchos pobres y menos ricos.
Cuando ese indicador sube, pues nos está indicando que se están concentrando más la riqueza y se está generando un mayor nivel de pobreza. Pero para hacer la análisis, el PIB súper chévere, pero también tenemos que asociarlo de cómo se disminuyó la pobreza o cómo aumentó la pobreza, porque se puede haber un incremento del PIB, pero al mismo tiempo hay un incremento en la pobreza, pues realmente las políticas de la sociedad expresada a través de un gobierno no son exitosas. Ahorita, por ejemplo, hay un choque abrupto de dos modelos de pensamiento diferentes, de políticas diferentes. Vemos políticas de un gobierno que tiene unas líneas de carácter social, cambiando unos comportamientos claramente capitalistas de enriquecimiento de unos grupos económicos que estaban en el poder. Yo no digo que lo uno sea malo, ni lo que lo uno sea bueno. Lo que digo es de que esos cambios generan cortes abruptos y generan unos problemas de gobernabilidad. Pero ¿por qué se genera eso? No se adopta sin tener en cuenta al ser humano, solamente enriquecimiento, crecimiento de PIB, crecimiento de empresas, más millonarios, más productos, más mercados, facilidades de tarjetas de crédito, invitar a la gente que gaste lo que no tienen, y es donde vemos que unas políticas desarticuladas generan este tipo de problemas. Entonces, volviendo otra vez a los esquemas de gobernabilidad, recientemente vemos cosas que nos parecen diferentes, pero nosotros como economistas tenemos que ser objetivos, entender las posturas. Claro, hay unos que tienen capital, quieren mantenerlo. Hay otros que desean bienestar, quieren darlo. El problema es de cómo lo hacemos. Recientemente hubo una coyuntura muy, muy dura que fue el de la CPM, el paro camionero. Eso, cuando se llegan a esos extremos, es cuando la sociedad o un grupo de la sociedad dicen, ojo, aquí estamos, ojo, esos incrementos salariales, para ustedes que es un índice que solamente está incrementando, es algo insignificante en su labor. Ojo, están diciendo ellos, miren, están haciendo que mi negocio sea inviable. O sea, comenzamos a ver comportamientos económicos de la economía antropológico que estaban dispuestos a paralizar, estuvieron dispuestos a dejar de trabajar, estuvieron dispuestos de dejar ganar dinero por unos días con tal de hacerse escuchar por parte de la sociedad. Hubo una sociedad que dijo, qué tipos tan indolentes, nos están dejando sin bienes para nosotros, o otro tipo de parte de la sociedad, no, tienen derecho a reclamar, tienen derecho a tener dignidad, tienen derecho a tener capacidad para poder operar adecuadamente. Todo eso son elementos antropológicos, todo lo que es lo que ocurre nos lo ayuda a entender desde que seamos unos economistas objetivos y podamos articular todo lo que les van a enseñar en macro, en micro, todo lo que van a aprender en econometría, todo lo que van a poder entender macro uno, macro 2, todo eso en negocios, todo eso, desde que lo logren articular con la sociedad, lo logren articular con el ser humano, serán excelentes economistas. Ojo, la idea, yo sé que estoy hablando de un mundo utópico. La idea no es enriquecerse uno. La idea debe ser poderle servir a nuestra nación. Claro que lo digo yo ya que estoy viejito, pero uno cuando está joven requiere buen apartamento, requiere buenos carros, quiere estar viajando de paseo en, en Europa, quiere ir a China, quiere ir a Miami, todo eso está bien, pero no pierden el enfoque humano. Bueno, hablamos del objeto, ya esta parte me parece súper chévere, que es la articulación de lo que he venido hablándoles. La economía política, que ya ustedes, algunos tuvieron más acercamiento, dedicada a sociedades industriales modernas, mercantiles o planeadas. Cuando hablan de la planeada es la economía
de planificación centralizada de corte social o comunista. La antropología económica requiere, de cierto modo, la extensión de la economía política a las sociedades abandonadas por el economista. O sea, eso es lo que hace la antropología. Por lo tanto, la economía económica, ellos se centran, o nos centramos, porque ahí estamos todos nosotros, en el principio de la racionalidad económica. Ojo, obtener el mayor beneficio o ganancia con la menor inversión. Eso es lo que se hace por todos en esta sociedad. Médicos, abogados, ingenieros, sociólogos, antropólogos, todos buscamos esta racionalidad económica. Si usted dice, no, yo no hago eso, Germán, mire, cuando va a comprar una camisa, ¿qué hacen? Pregunta en varias partes, no, es que estoy mirando la que me gusta. Puede ser, pero además está mirando sus costos. Y allá eso lo va a hacer que se mueva. Mientras que la antropología económica, el principio de la racionalidad económica es válida para la sociedad preindustrial o en una de mercado, pero no es válida para todas las sociedades. Por ejemplo, las leyes tribales. Listo. Ustedes saben que un principio en la ciencia, estoy hablando de la ciencia, hay valores, principios, leyes. Las leyes tienen que ser universales. Los principios están por también de ser universal, pero la antropología económica logra demostrar que este principio no es universal. Por lo tanto, ¿a qué nos invita? Nos invita a mirar más cosas que eh, la simple racionalidad que podemos obtener para tener mayor beneficio. Eso es lo que nos invita la antropología. Bueno, aquí vamos a mirar unas cosas en inquietudes. Vamos al son del día, al son del diálogo, amparando. Entonces, esto tiene que ver con la parte final de sus trabajos, ¿sí? A mediados del siglo XX se empieza a definir el campo de la antropología económica. O sea, los antropólogos comenzaron a discutir y los economistas a discutir de cuál era la ciencia cierta. Los economistas decían, no, es que la economía es la ciencia y la antropología no es una ciencia, es una pseudociencia. Entonces ellos comenzaron a determinar, primero, definir qué es lo económico. Luego les tocó que de estudio. Y por último, el papel de la estructura económica. Ojo, en lo social. Yo sé que ya ustedes estudiaron a Abraham Maslow. Yo sé que estudiaron las necesidades. Yo sé que estudiaron los factores productivos. Ya sé que también estudiaron el macro o el modelo de la estructura, la macroestructura económica. Pero hoy en día todo eso es válido, pero hay que meterle el enfoque social. Y este enfoque social está articulado, que aunque aquí no se dice, con el tema ambiental. Aquí debe ser socioambiental. ¿Por qué lo ambiental? A través de que la especie comienza a tener riesgos, y cuando comenzamos a entender que lo único como especie que tenemos es esta piedra, esta roca que llamamos tierra, todavía no hemos podido encontrar la posibilidad de vivir en otra roca, que podría ser Marte, Júpiter, Neptuno. No han encontrado cómo transportarse a través de los agujeros negros. Nos obliga a ubicarnos hoy en día en el actual, y por lo tanto tenemos que mirar el tema ambiental, porque si acabamos la tierra con modelos altamente densos, por más que tengamos dólares en el bolsillo y no tengamos un fruto que comer, seremos inmensamente pobres. Por lo tanto, bueno, volviendo a esto,
los antropólogos identificaron tres corrientes. Algunos ya la precisaron desde la primera actividad. En la segunda, pues quiere que anden un poquito. Yo voy a darles unos tips muy genéricos, pero en las lecturas, ustedes, si no quieren leer todo, la formalistas, encuentran la definición, es más o menos una hojita, sustantivistas es media hoja, mercantilistas son como 10 hojas. Ustedes escogen qué es lo que leen y escogen qué es lo que aprenden, pero yo les doy una idea. Los formalismos, los formalistas, el formalismo dentro de la antropología económica defiende la teoría económica en su concepción más académica. O sea, para estos antropólogos, sí, economistas que desarrollan antropología económica, toda la teoría ortodoxa y contemporánea es válida, pero la asocian al contexto de lo social. A los sustantivistas, de acuerdo con la teoría sustantivista, la definición de economía más clásica la hace referencia al binomio de la utilidad y la escasez. No funciona como tal en las sociedades más elementales. O sea, es lo que hablábamos en la anterior definición. Mientras que para los formalistas son leyes universales. Para los sustantivistas, pues no es tan universal porque no funciona en este tipo de sociedad. Y ojo, el aporte más interesante que va a dar pues todo un movimiento que es el materialista. El materialismo cultural es un enfoque científico en antropología y sociología que da prioridades a las condiciones materiales en la explicación sobre las causas de las diferentes y similitudes socioculturales. Todo esto es lo que da origen o evolución a todo lo que llamamos neomarxismo. Y también el neomarxismo es todo lo que se va a impregnar el socialismo. Lo que pasa es de que esas corrientes, desde nuestra óptica occidental, frente a libertades y bienestar, tienen sus cuestionamientos. Nosotros pues creemos que el materialismo dialéctico y el materialismo cultural son importantes. Sin embargo, es insuficiente para desarrollo y bienestar de las comunidades. Sin embargo, no quiere decir que no la estudiamos. En el concepto mío, yo me uno más, porque en mi corte, pues evidentemente soy capitalista, trato de ayudar a la sociedad y pues, trato de entender cómo funcionan ciertos comportamientos para no perjudicar a nuestros connacionales. Ese es un planteamiento que ustedes pueden llegar a desarrollar. Bueno, vamos a mirar la economía como ciencia social. Aquí ustedes pueden darme más aportes. El intercambio es la muestra que los seres humanos somos seres sociales. Eso ya se habló y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. La ciencia, la economía es una ciencia social y como tal debe estudiarse. ¿Por qué hago referencia en esto? Porque no se atemoricen de los modelos económicos, de los modelos estadísticos y matemáticos. Miren, siempre uno más uno va a ser dos. Y ustedes en el mercado, cuando van, ustedes sin excepción, pueden tomar opciones diferentes en el momento de hacer mercado. Hoy pueden querer comer huevo, mañana pueden querer comer huevo o salchicha, pasado mañana quieren comer lechona, tamal o rellena. Eso hace que se deba estudiar como ser social. Yo sé que los modelos econométricos o modelos estadísticos son importantes. También yo sé que la estadística cuantitativa es interesante, la probabilística es interesante, pero cuando se aísla y se deja de estudiar dentro del enfoque social, simplemente se dan números que no nos van a explicar la realidad.
De ahí es lo importante de todo este estudio de la ciencia económica como ciencia social. Por lo tanto, la economía no solo está hecha de fórmulas matemáticas, ni puede ser aislada de las realidades sociales y culturales. O sea, esa es una máxima. Eso es a donde ustedes tienen que ir, mis queridos economistas, tienen que cuestionarse. Cuando este modelo nos da punto 5, la pregunta es, ¿qué significa? No, que este creció más que aquel, perfecto, pero frente a la realidad social, ¿qué pasa? Frente a nuestra cultura, ¿qué sucede? Son elementos que estamos llegados a cuestionar. Por eso es que ustedes han visto a nuestro rector cuando se dirige a la comunidad académica. Él habla que nuestro modelo tiene un enfoque crítico social, que nosotros construimos el conocimiento y eso es lo que hacemos. Criticamos la mejor construcción de nuestro bienestar. Jóvenes, hasta el momento inquietudes, preguntas, insatisfacciones, molestias. Bueno, entonces seguimos. ¿No hay ninguna inquietud, ninguna pregunta, ningún aporte? Bueno, voy a ser un poquito brusco. ¿Alguien me podría decir o darme una creencia? ¿Qué es economía? ¿Qué es la ciencia económica, más exactamente? Porque economía es todo y nada. Tranquilo, arriésguese. Ustedes saben que yo no califico. Lina Marcela, me gusta. Ale. Eh, bueno, es una ciencia social que estudia la distribución de... ¿Me deja aportarte algo, Lina? Sí, lo que decía Lina es muy cierto. Es una ciencia que se encarga de estudiar la producción, distribución y consumo de bienes para la producción de productos con unos recursos que son limitados, entre los cuales se... Esa es una definición de Lionel Roy. Muchas gracias, Lina. Hipólito, acompáñame. Pero pues no, iba a decir que, digamos, es el estudio de, digamos, del movimiento de la economía de todas las sociedades, como venía explicando ahorita. Se centra en estudiar ese movimiento para darle beneficio a todos. Perfecto, perfecto, perfecto. Mejor no lo puedo decir. Michael, no es que con eso, suéltelo. Bueno, Michael no nos quiere. Bueno, sí, es eso, la Qué, economía. qué pena, profe, que Y tenía ya pues mi con... micrófono apagado. Ah, bueno. Ale, Michael. No, quería decir que pues, la economía es una ciencia que estudia el intercambio de bienes y servicios entre personas y la forma más Sí, eficiente de colocar los recursos que toda vez son escasos y, y hay que solucionar necesidades ilimitadas. perfecto. Eso es la economía. Eso es la economía. Y ojalá no apartarnos de la parte, perdón, todos somos acá economistas y yo no soy inferior a ese compromiso. ¿Me hacen un favor, cada uno de ustedes? En el foro del curso me mandan un mensaje hoy o mañana o el lunes que me diga, Germán, eh, estuve pendiente en su web o ingresé a su web, como quiera, o participé en la web. ¿Con qué fin? Con el fin, como yo soy economista, hay un factor productivo que es el tiempo. Ustedes dedican tiempo
a esta actividad. Y yo tengo que también, dentro del concepto de darles una retribución. Por lo tanto, pienso que es darles un aporte en esta actividad que viene, tiene 120 puntos, darle un estímulo eh, académico, numérico, en la calificación, que puede ser de 10 puntos más sobre la nota que saquen, ¿sí? Entonces, pero me acuerdan porque si no me lo colocan, yo tengo muchas cosas en mi cabeza, me olvidan los nombres de ustedes. Entonces, colabórenme en eso y yo les tengo en cuenta su paciencia y colaboración. Eh, Qué pena. Frente al Elizabeth tema que quería hablar. acabas, perdón. Frente al tema que acabas de tomar, ¿se puede por interno o directamente en el foro? Lo que les acabé de comentar, no, por el correo interno del curso. ¿Se acuerda que hay una pestañita Perfecto. que es el correo? Entonces, bueno, Elizabeth, cuéntame, ¿qué nos quiere aportar? Profe, dos cositas. Profe, ¿me escucha? Quería... Sí, yo te escucho ya. Cuéntame, ¿qué me querías comentar? Bueno, profe, dos cositas que su merced estaba hablando con respecto a la economía. Entonces, pues es la ciencia que estudia cómo los individuos, las empresas y los estados trabajan con diversas dotaciones de recursos, pues para producir diferentes bienes y servicios, para luego consumirlos o venderlos. Perfecto, Profe, perfecto. otra cosita. Sí, dime, Elizabeth. Su merced, en la clase de hoy toca firmar alguna asistencia o solamente se sube al foro la asistencia. Eh, Mira, Elizabeth, no te preocupes, el sistema está programado para que me saque una lista de asistentes, ¿sí? Entonces, pero para el reconocimiento me ayuda mucho si me mandan el mensajito allá por el correo interno, porque llego yo cuando reviso eso, de una vez saco mi listado. Sí, sí, ¿me entiendes? O sea, disculpa que sea como Ah, tan, listo, profe, sí, señor. Muchas gracias. tan que, tan recargado en ustedes, pero eh, en mi lista y cuando lo esté calificando, por ejemplo, que sacó 90 puntos, pues yo sé que hizo un trabajo interesante, pero además estuvo acá, pues se merece 10 puntos más. Entonces, quiero que me comprendan de que no es que yo les dé un regalo de nota, no, es un reconocimiento a algo que ustedes hicieron, que es disponer un poco de tiempo, de su tiempo de descanso y que como compromiso mío dentro de un concepto eh, de la economía del don, fondo más adelante, tengo que hacer la parte de la reciprocidad. Por lo tanto, ese es mi enfoque. De pronto me aparto un poco del comportamiento habitual de los docentes. Generalmente muchos docentes quieren que usted repita lo que yo digo. No, yo quiero que usted cree su conocimiento. Yo quiero que usted tenga elementos muy importantes como lo ha mostrado Juliana, Lina, Marcela, Michael, Xet, Elizabeth, Hipólito, de una argumentación sus posturas. Y eso es lo que lo va a hacer muy buenos profesionales. Bueno, voy a continuar con una partecita, la última partecita eh, que tengo aquí, eh, que son como unas ideas que he retomado de varios autores. Según los antropólogos, la economía se considera incrustada en toda la sociedad. Con los ejemplos que vimos, me identifico con este planteamiento. Esto implica reconocer que las funciones económicas pueden manifestarse a través de diferentes tipos de instituciones.
Perfecto, acuérdese, existen los bancos, existen las tiendas al por mayor, existen las tiendas de barrio, existen los productores, existen las fábricas. Todos son instituciones que tienen que ver con el consumo. Inclusive está la institución del consumidor. Nosotros tenemos en Colombia defensor del consumidor que ya sacó una ley. eh, Todo esto tiene que ver con las funciones económicas. Y lo otro, la economía está representada en las dimensiones culturales, políticas, ambientales, religiosas de la sociedad. En otras palabras, está incrustada en todo. Es lo importante. Eso es como unos tips que les dejo ahí de reflexión. Voy a pasar rápidamente a lo que tienen que hacer en la actividad 2. Yo sé que han avanzado, pero por el momento adecuado que me pregunten qué es lo que tienen que hacer. Esa actividad tiene dos momentos. Un momento se trata del desarrollo individual, que es dar respuesta a una lectura que se encuentra en la guía. Esta lectura cada estudiante la debe realizar allá en el foro colaborativo. No es que se pongan a leer allá, no, no, no. La bajan cuando tengan tiempo por ratos, la bajan. Eso les va a dar el insumo para poder responder las preguntas que están ahí, inclusive que están relacionadas con algo de lo que hablamos hoy. Y hay un momento dos, que es la actividad grupal. Básicamente es elaborar un cuadro comparativo donde se identifique con un buen nivel de análisis los enfoques formalistas, sustantivistas y aquí lo coloqué marxista, pero básicamente es el materialista, que ya lo hablamos. O sea, es desarrollar estos dos o si creen que esto satisface investigar, perfecto, no hay problema. Lo pueden colocar en sus foros. Lo que sí yo le pido el favor es que si trabajan nuevamente, si trabajan por WhatsApp, súbanlo el WhatsApp al foro, porque para mí es muy difícil cuando vaya a evaluar. Ya me pasó una vez. Unos jóvenes hicieron un trabajo súper chévere. Fui a calificarlos, pues necesitaba mirar esta parte de la respuesta individual y pues no encontré nada en el foro, pues lógico, yo coloqué cero en esta parte. Lógico, me metieron eh, unas reclamaciones y ellos decían, no, pues que nosotros hicimos eso en la WhatsApp. Yo le decía, bueno, eso está muy bien, pero yo no tengo el alcance mental ni la herramienta tecnológica para entrar al WhatsApp de ustedes. Yo sé que me lo pueden enviar, pero pues, en el foro del curso. Entonces, pero les pido el favor de que me manden las cosas, lo que hagan en el foro. Y no, pues lógico, el WhatsApp lo pueden usar para ponerse de acuerdo en algunas cosas, para trabajar temas, conocerse más unos a otros, porque evidentemente somos seres sociales, pero colaboren en esa parte de la tarea, o sea, tratar de llevar ese trabajo. Otra parte que les voy a pedir el favor es que faltando, pues eso ya es por reglamento estudiantil, faltando 3 días para el cierre de la actividad, eh, ser responsables. Por ejemplo, no llegar dentro de los 3 días a hacer aportes. No trabajó todo el mes, los otros trabajaron todo el mes y llego ya al mes final y digo, no, yo soy el compilador. ¿Con qué criterio va a compilar el trabajo? Él lo podrá hacer es agregar, pero no compilar. Compilar requiere unos procesos de análisis y de integración de las propuestas de cada uno para hacer un buen documento. Uno se da cuenta, yo me doy cuenta cuando comienzan a agregar, porque las redacciones cambian. Hay otros que son más, bueno, son más astutos. Comienza y dice, aporte Germán Medina, aporte Carlos Ruiz, aporte Milton, aporte Elizabeth, y coloca.
de eso no se trataba de la generación de un trabajo en donde integren todos los conceptos y puedan crear nuevos conocimientos. Y yo creo que eso es importante que me colaboren, que en ese sentido, pues voy a evaluar de mejor forma quienes hagan eso. Otra cosita en los grupos donde estén presentes, la actividad colaborativa al final, mándenla de manera, la mándenla a través de un representante. Si quieren, no está establecido, pero si quieren, y le pueden colocar punto uno, punto dos. Punto uno, fulano de tal, calificó tal, y este es el soporte. En el mío punto uno, 1.2, Germán escogió la alternativa C y dijo por esto. Punto 1.3, Milton dijo esto, ta. Y ahí queda el trabajo y pues ahí me facilitan el trabajo, porque yo de todas maneras tengo que ir al foro y ir a mirar. Pero colaboren como en ese momento y puedo ser mucho más eficiente. Ustedes algo que tienen que tener conocimiento es que nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes en cada curso y muchas veces no alcanzamos a dar la vuelta para retroalimentación. Entonces, cuando se presente algo urgente, no se olviden consultarlo por el mensaje interno del curso. Para todos, mi correo institucional es herman.medina@com. Ahí me pueden encontrar. También me pueden encontrar en el foro de Teams que he creado, que a todos les he mandado una invitación y ahí van a encontrar básicamente los martes y jueves de 3 a 4 de la tarde. Ahí podemos reunirnos, se sientan ustedes al otro lado de la pantalla con su tintico, me comentan qué dudas tienen y yo desde el otro lado también, sentado con un buen tintico, los voy orientando. Perfecto. Bueno, acá en esta presentación, esta es la lectura que hemos venido hablando. Aparecen elementos que hemos trabajado hoy y que va a ser sumamente interesante. Y aquí, en esta parte del momento uno, es la pregunta que deben responder, deben escoger cuál de estas opciones es lo que trata esta lectura. Es súper chévere, he tratado de tomar una lectura corta, eh, que tiene ciertos momentos, unos niveles de complejidad interesantes, se gocen disfrutándola, leyendo y hallando una respuesta bastante clara para ustedes, con tal de que eso es algo de lo que es interesante en este momento, en esta charla. Otro elemento es cuando elaboren un cuadro comparativo, tratar de analizar pues con algún tipo de detalle estos enfoques. Ahí la lectura de Marulanda es muy amable. Sin embargo, Gómez también trabaja y ahí están los respectivos links como guía. Y yo les recomiendo, yo sé que ustedes muchos trabajan. Lo ideal es hacer todas las lecturas, pero son lecturas de 100 páginas, el otro tiene como 80, es muy agotador hacerlo. Entonces, traten de identificar qué es lo que desean saber y aprovechenlo para que no pierdan tiempo y sean sumamente efectivos en el desarrollo de la tarea. Lo otro que también los voy a invitar es un respeto por la diferencia. Alguien puede pensar diferente, válido, no quiere decir que la diferencia tenga que aceptarlo, sino que la argumentación es la que va a dar soporte a la postura. Y por último, algo que sí les pido tener en cuenta, ¿no? Mirar la agenda del curso. Para mí es muy difícil decirle a un estudiante, mira, te la entrego hoy,
Generalmente yo les digo no, por eso está la agenda del curso. Si estuvo enfermo, son 3 condiciones que establece el reglamento estudiantil. Mándeme la incapacidad y la certificación médica. Resulta que me manda una certificación médica de una incapacidad de un día y la actividad tiene 29 días. Mi pregunta es, ¿qué hizo los otros 28 días? Surgen esas inquietudes. Entonces, por favor, estar dentro del tiempo de la agenda y entregarme los trabajos dentro de esos periodos. Y allí pues van a estar entrando al foro, hacer aportes al foro. Generalmente yo soy un profesor que los deja libre en el foro. Yo intervengo por hacer aportes pequeñitos, pero yo no voy a obligarlos a que piensen como pienso yo. No van a encontrar de mí un comentario, mira, lo que usted opina es obtuso, porque no ta. No, eso no lo hago yo. Yo lo que sí hago es, si hay algo totalmente diferente, yo lo que le diría, mira, ¿por qué no reflexionas frente a este aspecto y toma tu decisión? O sea, para mí, por eso ustedes encuentran que los voy a tratar con mucho respeto, porque el respeto que ustedes merecen es el mismo respeto que yo merezco. Por lo tanto, apropiación de estas actividades en el foro. Bueno, hay unas informaciones, más que todo en la parte de acompañamiento docente, que se colocan estas noticias. Y por último, leer detalladamente el sílabus. Ya hicimos una exploración, no es complicado. Eso pues, le ayuda para tener más información. Mirar el lobby es súper chévere. Allí les ayuda mucho. Y estar ingresando al foro nuevamente. Y en la actividad de evaluación, por favor, eso sí colabórenme. Entregar la actividad colaborativa por uno de los integrantes del grupo. Hay veces que llegan, cogen todos los 5, me mandan el, el trabajo. Claro, yo tengo que abrir los 5. Me obliga el sistema porque tienen trabajos. Y ese mismo trabajo. Y entonces complifican la cosa. Allí me pueden ayudar de esta manera, de que ustedes colocan un delegado que suba el trabajo y allí colocan los temas de su interés. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con hoy. Espero haberlos motivado. Voy a hacerles una pregunta, si me la pueden responder. Juliana, ¿tú por dónde te enteraste de la web del día de hoy? Por mensaje interno. Listo. Laura, ¿por dónde te enteraste? Por mensaje interno también, profe. Y adicional te quería preguntar una cosa, no sé si puedo de una vez. Ah, En hazlo. cuanto a la actividad del trabajo colaborativo, si los otros compañeros de mi grupo no me responden, ¿la hago sola? No te preocupes. No te preocupes, Laura. Hazla sola. Hazme un favor, Laura. Por el correo interno del curso, mándame un correo en donde me indique tu grupo. Y entonces Ok, interactúo yo contigo como compañero. Si no aparece más, pues yo te hago la retroalimentación y vamos trabajando los dos, ¿te parece? ok, profe, sí, porque ingresé y habían unos que no, pues decía que nunca habían ingresado y otros que había así hace como 20, 25 días, entonces pues No, no sabía y, cómo to- hacerla. y todavía nos faltan no muchos días. Esta Ujú. actividad cuando cierra, Laura, ¿sabes? El 29, creo. Sí, tenemos 14 días, 15 días. Sí. Listo, Laura. Entonces yo estoy pendiente Listo, profe, de gracias. ese caso. Vale, Lina gracias. Marcela, ¿por dónde te enteraste? Por el correo interno. Por el foro, por el correo interno. Michael, Sí, profe, por correo interno, igual pues como trato de hacer la agenda, voy revisando en los cursos que hay programado de CIPAS y web y lo tengo presente. muchas gracias. Hipólito, ¿tú por dónde te enteraste? Profe, a mí me llegó un correo y un mensaje interno y adicional, pues consulté el calendario.
Perfecto, mijo, muchas gracias. Karen, ¿tú por dónde te enteraste? Buenos días. Yo me enteré por correo interno y por medio institucional. Perfecto. Y Elizabeth, Profe, yo cuando entro al foro reviso los mensajes de correo interno y ahí me llegó la ah, notificación. perfecto. Bueno, muchas gracias. Esa retroalimentación, eh, porque eso me obliga a mí a diseñar unas estrategias. Seguiré insistiendo en el foro, seguiré publicando las actividades ahí en el entorno inicial, pero la próxima invitación también la voy a mandar a los foros, a ver si de pronto mm, logro que más compañeros aprovechen este espacio. Cuéntenme, ¿cómo se han sentido? Mi intención es enamorarlos a todos de la antropología económica. Luis Fernando, ¿cómo se sintió? Luis Fernando está sin micrófono, no te preocupes. Elizabeth, comenta. Pues bien, profe, muchas gracias, su merced, también por compartirnos los conocimientos. Y sí, profe, me parece que es mejor que su merced suba todo eso al foro, pues porque ahí como es como donde uno más entra y visualiza las clases y todo. Muchas gracias por ese consejo, lo tendré en cuenta y trataremos de la próxima vez de que le lleguen a todos, porque como ustedes vieron, ahí hay mucho material que se puede utilizar. Sin embargo, voy a subir esta web, voy a subirla para aquellos que deseen consultarla, la puedan ver. A ustedes les voy a mandar la presentación. Bueno, a todos voy a mandarle la presentación. La ventaja es que ustedes ya saben eh, qué es lo que trata cada tema y ahí se pueden apoyar para hacer un excelente trabajo, que es lo mínimo que espero de cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más quiere comentar? Profe, Dale, pues a mí sí me pareció muy interesante la clase de hoy, profe, se Hipólito, explica muy cuenta. bien. Pues aprendí mucho porque es interesante cómo ver la economía desde la parte social, desde la parte, digamos, de la sociedad, cómo se desarrolla desde ese punto en adelante, no solamente que en las economías de los países o empresariales, sino desde la sociedad. Muchas gracias, Hipólito. Muy amable. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, profe, realmente resaltar su invitación a ver las cosas más de la parte social. Yo soy psicóloga Ah, qué y bien. caí en economía porque considero que es bien importante también las matemáticas y fue un reto personal. Generalmente dicen el Chévere. psicólogo no sabe de matemática, pues no es que sepa, acá estoy aprendiendo nuevamente fraccionarios y demás, estoy recordando el colegio, pero sí es bien importante tener en cuenta el sentir de cada ser humano, ¿no? Entonces, no solamente es ver un número eh, andando, sino que es también ver, comprender la sociedad como tal y cómo se ha venido moviendo a través de la historia y lo que viene, porque ya anteriormente pues se hablaba del trueque, del cola, y pues ya vamos en las Bitcoin y todo está nuevo mundo económico. Entonces, bien, Sí, bien interesante verlo por todo, pues desde la parte también social. sí. Y sobre todo tú con tu profesión inicial te da una visión mucho más amplia. Bueno, jóvenes, nuevamente para todos ustedes, muy agradecido por el tiempo que sacaron, por el tiempo que me permitieron aproximarme a ustedes. Los invito a seguir con mucho ánimo los diferentes cursos que han tomado. Yo sé que nosotros manejamos un enfoque solidario y eso es importante, pero hay algo que también deben de tener en cuenta, que el proceso
de aprendizaje es un proceso mental de carácter individual. Por lo tanto, si quieren ser mejores, esfuércense un poco y muy seguramente serán personas que le van a servir mucho a nuestra sociedad. No me resta más que decirles que desearles un feliz fin de semana y nuevamente que me encuentro los días martes y jueves en el Teams para atender las inquietudes de 3 a 4. Muchos éxitos y un feliz fin de semana. Muchas gracias, Muchas profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Profe.